La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capital que se reglamenta según la Ley 1258 del 2008 y tiene naturaleza comercial. Por regla general, no es necesario constituirla mediante escritura pública y notaría, sino que es suficiente con un contrato privado que luego se inscribe en el registro mercantil y ahí forma una persona jurídica distinta de sus accionistas. No hay ningún límite de cantidad de los socios, ellos serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. No obstante, esa limitación de la responsabilidad desaparece si ocurren las circunstancias señaladas en el artículo 42 de esta ley. Su capital está conformado por acciones de igual valor que no pueden ser negociadas en el mercado de valores o bolsa de valores, y estas no están obligadas a constituir reservas. Los estatutos pueden imponer la obligación de tener un revisor fiscal sin que la ley lo imponga, que deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente. Y en la sociedad anónima, el 50% del capital social autorizado debe estar suscrito, y un tercio del capital social suscrito debe ser pagado al momento de la constitución de la sociedad. En la SAS no hay proporción entre el capital suscrito y el autorizado. El capital suscrito puede ser pagado en un plazo hasta de 2 años. Sociedad en comandita por acciones. Es una sociedad de capital cuyo capital social está dividido en acciones que se forman por los aportes de los socios. Dicha sociedad podrá constituirse por documento privado cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Su tiempo de duración debe ser definido y debe fijarse por escritura pública. Existen dos categorías de socios. Primero, colectivos o gestores, como mínimo se requiere uno, y tienen a cargo la administración de la sociedad y comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones de la empresa. Segundo, los comanditarios como mínimo se requieren 5 y no hay límite máximo de socios. Su responsabilidad es limitada al número de sus aportes, las utilidades serán distribuidas como verse en el contrato y a falta de estipulación ad prorrata de sus cuotas. La sociedad anónima es una sociedad de capital abierta con personalidad jurídica. Como mínimo debe tener 5 socios y como máximo no hay límite en el número de participantes. Su capital social está dividido en acciones en virtud a una participación a través de títulos. La responsabilidad de los accionistas es limitada al monto de sus aportes. No responderán con su propio patrimonio las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado y no existirá límite al número de acciones que puedan adquirir. También tendrán derecho a participar y votar en la Asamblea General de Accionistas, inspeccionar libremente los libros y papeles sociales y recibir un aporte proporcional de los activos después de haber pagado los pasivos. El capital en esta sociedad se divide en capital social, suscrito y pagado. Al momento de constituir la empresa se debe hacer por escritura pública y se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado. El organismo administrador de la sociedad es la Junta Directiva integrada por mínimo 5 miembros con sus respectivos suplentes elegidos por la Asamblea General de Socios. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas y es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de cada uno de sus socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. Se debe constituir mediante escritura pública ante notario y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio o mediante documento privado si cumple con las condiciones señaladas en el artículo 22 de la Ley 1014 del 2006, que consiste en tener un máximo de 10 trabajadores y activos totales inferiores a 500 salarios mínimos. La responsabilidad de los socios, que es por lo menos 2 y no más de 25 de la sociedad limitada, es hasta el límite de sus aportes. Los socios no deben responder solidariamente con su patrimonio por las deudas de la sociedad, más allá del monto de sus aportes. El capital se divide en cuotas partes de igual valor y debe estar pagado en su totalidad al momento de constituirse la sociedad. No hay plazo para suscribir o pagar capital como si lo hay en las sociedades anónimas. Su denominación de razón social debe ser única y estará seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA. El Código de Comercio no obliga a que las sociedades de responsabilidad limitada tengan un revisor fiscal. Igualmente, la sociedad puede estatutariamente instituir la figura de la revisoría fiscal para efectos de control, que en todo caso debe ser ejercida por un contador público. La sociedad de responsabilidad limitada no está obligada a conformar una junta directiva, pues la ley no le impuso esta obligación y como tampoco está prohibido, si así lo consideran los socios, se pueden conformar una. Sociedad colectiva. Una sociedad colectiva es una forma societaria mercantil en la que todos los socios, bajo una misma razón social, acuerdan participar con los mismos derechos y obligaciones, respondiendo solidaria y personalmente con las deudas sociales. Es decir, en el caso de deudas se comprometen a responder con su propio patrimonio personal según la proporción pactada. Se necesita un mínimo de 2 socios para su formación, no hay máximo y todos los socios participan de igual condiciones sin que exista un capital social mínimo. Se rige por el Código de Comercio. Para la constitución de la sociedad tiene autonomía patrimonial. El socio capitalista es el que aporta a la sociedad bienes o capital y el socio industrial es el que ofrece servicios o actividades en la sociedad. Este tipo de sociedad se rige según el Código de Comercio. Sociedad comandita simple, sociedad mercantil de carácter personalista que se define por la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales.
y de socios comanditarios que solamente aportan capital y cuya responsabilidad estará limitada a su adaptación y aportación. Puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, debiendo añadirse en estos dos últimos casos las palabras y compañía y en todos sociedad en comandita o su abreviatura S en C. En la denominación razón social no pueden figurar los nombres de los socios comanditarios. La sociedad comanditaria está regulada por el Código de Comercio, está obligada su inscripción y son sociedades, tributan por el impuesto sobre sociedades al tipo del 35%. Solo los socios colectivos pueden gestionar y administrar la sociedad. Sociedad comandita simple, sociedad mercantil de carácter personalista que se define por la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales, y de socios comanditarios que solamente aportan capital y cuya responsabilidad estará limitada a su adaptación y aportación. Puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, debiendo añadirse en estos dos últimos casos las palabras y compañía y en todos sociedad en comandita o su abreviatura S en C. En la denominación razón social no pueden figurar los nombres de los socios comanditarios. La sociedad comanditaria está regulada por el Código de Comercio, está obligada su inscripción y son sociedades, tributan por el impuesto sobre sociedades al tipo del 35%. Solo los socios colectivos pueden gestionar y administrar la sociedad. La sociedad en comandita es un tipo de sociedad mercantil, más concretamente personalista, en la conexión de dos tipos de socios, los colectivos y los responsables ilimitados y los comandatarios con responsabilidad limitada. Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos precisamente una de las principales características de este tipo de sociedad. Es la característica de dos tipos de socios, uno que comprometen su responsabilidad de manera solidaria y limitada y otros que respondan hasta el monto de sus aportes.